Hola, ¿qué tal amigos? Un día más para compartir con ustedes la obra de Sigmund Freud en esta serie de videos. Estoy muy feliz, muy emocionado porque ya hemos llegado al volumen número 2, que tiene por título Estudios sobre la histeria. Aquí es muy importante destacar que este volumen casi en su totalidad, ya lo iremos viendo, pero fue escrito en conjunto entre Sigmund Freud y Joseph Breuer, que era su colega. Esto fue entre 1893 a 1895. Debemos recordar que estos estudios fueron publicados en un contexto histórico o temporal, digamos, que abarca todo el volumen número 1, que va de 1886, me parece, de los primeros textos que tiene publicado el volumen 1, hasta 1897. Repito, 1886 a 1897. Ajá. Año para el cual Sigmund Freud ya había avanzado su propio autoanálisis, que es muy interesante aquello. Por supuesto, les invitaría a acudir a todos los videos previos. Es un trabajo muy rico, ¿no? El que hemos estado haciendo aquí. Em, pero también este trabajo me ha forzado a adquirir un conjunto de estrategias de abordaje en cuanto a la obra freudiana. Eh, por ejemplo, este video en particular va a tratar acerca de la introducción que hace James Strachey de este estudio sobre la histeria. Pero, dado que, digamos, he ido aprendiendo hasta qué punto es necesario eh, la lectura de James Strachey, eh, voy, digamos, a omitir algún contenido, pero les voy a dejar las referencias para que ustedes mismos puedan consultarlas en caso de que así lo consideren necesario, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la introducción, estoy en la página 3 del segundo tomo de la Standard Edition. Nos habla de las ediciones en alemán, ¿no? Y ya no las voy a tratar de leer, simplemente les podré decir que abarcan de 1893 a 1906. Eh, Eso me parece que es sí, alemán. Hay otra edición en alemán que se llama Studien über History y estas son 3, 6, 7 ediciones y van desde 1895 a 1975 para que vean, digamos, el peso, la importancia. Y aquí es algo que llama mucho la atención. Las traducciones al castellano van de 1893 hasta 1972, ¿no? Eh, Ahorita creo que James Strachey nos va a hacer un comentario acerca de estas ediciones en español, ¿no? Pero voy a comenzar ya con la lectura porque este es un texto un poco largo que nos va a dar muchos detalles históricos acerca del presente volumen de los estudios sobre la histeria, ¿vale? Dice entonces James Strachey: la presente edición incluye las contribuciones de Breuer, pero por lo demás se basa en la edición alemana de 1925, que contiene notas al pie adicionales de Sigmund Freud, es decir, como anotaciones dentro del texto. Continúa: la omisión de las contribuciones de Breuer en Gesammet Schriften y Gesammet Werk, son, digamos, las primeras ediciones en alemán, obligó a introducir en esas ediciones algunos cambios indispensables y nuevas notas al pie allí, donde en la edición original Freud remitía a las partes eliminadas. Entonces debió alterarse la numeración de los historiales clínicos a causa de la ausencia del de Ana O. En esta edición no se tienen en cuenta esas modificaciones. Un segundo, aquí hay una nota que dice: para la presente versión castellana de las contribuciones de Breuer se ha tomado como fuente la edición alemana de Sigmund Freud y Joseph Breuer, Studien über History, de Frankfurt del Meno. Voy a continuar, ¿vale? Dices James Strachey: en el sumario de sus primeros trabajos científicos, Freud incluyó resúmenes tanto de la comunicación preliminar como del resto del volumen. Esto fue en 1897. Ahora, este es, digamos, como la introducción a esta introducción, como un prefacio, digámoslo así. Viene el capítulo 1 que se llama Noticia histórica sobre los estudios, es decir, sobre los estudios sobre la histeria.
Dice James Strachey, hoy conocemos con algún detalle la historia de redacción de esta obra. Joseph Breuer, que vivió de 1842 a 1925, llevó a cabo su tratamiento de la señorita Ana O, en el cual se basa todo el trabajo entre 1880 y 1882. A la sazón, perdón, a la sazón, Breuer gozaba de una alta reputación en Viena como facultativo de gran experiencia y destacado científico, en tanto que Sigmund Freud, que nació en 1856 y murió en 1939, apenas se iniciaba como médico. Aquí la nota número 1 de James Strachey nos dice, gran parte de lo que sigue ha sido tomado de la biografía de Freud, escrita por Ernest Jones en 1953, especialmente el capítulo 10. No, capítulo 11, perdón. No son tantos capítulos de esta introducción, ¿eh? Les advierto, son 3, me parece. Continúo. Eran, es decir, Freud y Breuer, no obstante, amigos desde varios años atrás. El tratamiento de Ana O finalizó a comienzos de junio de 1882 y en noviembre de ese año Breuer relató el notable caso a Freud, quien, pese a estar en ese momento dedicado principalmente a la anatomía del sistema nervioso, quedó muy impresionado por él, a tal punto que 3 años más tarde, cuando estudiaba en París con Charcot, informó sobre el caso a este último. Viene una cita de Freud. Pero el maestro, es decir, Charcot, no demostró interés alguno ante mis primeras referencias, de suerte que nunca volví sobre el asunto y aún yo mismo lo abandoné. Esto fue una cita del texto Presentación autobiográfica que lo encontraremos en el volumen 20, página 20. Continúa James Strachey. Los estudios que realizó Freud con Charcot se centraron en gran medida en la histeria. Cuando retornó a Viena en 1886 y se estableció como médico de enfermedades nerviosas, ella, es decir, la experiencia con Charcot, le suministró una gran proporción de su clientela. Al comienzo confió en los métodos terapéuticos habitualmente recomendados, como la hidroterapia, la electroterapia, los masajes y la cura de reposo de Vir Mitchell. Es un nombre, N-O, nombre alemán, me parece. Pero cuando estos, es decir, estos métodos, demostraron ser insatisfactorios, dirigió su pensamiento en otra dirección. Viene una cita de Freud. En las últimas semanas, esto entre comillas, le escribe a su amigo Fliess, es decir, Wilhelm Fliess, el 28 de diciembre de 1887, retomo, en las últimas semanas he emprendido la hipnosis y he tenido toda suerte de pequeños pero notables éxitos. Esto lo encontrarán en la carta número 2, que fue publicada en 1950. Me parece que la carta número 2 la compartimos en este espacio, ¿vale? Continúo. Dice James Strachey. Luego hizo una detallada reseña de uno de estos tratamientos exitosos. Pero el caso de Ana O seguía aún presente en el trasfondo de su mente y, otra vez entre comillas, desde el comienzo mismo nos dice, retomo, ¿no? Esto lo encontraremos en la presentación autobiográfica, dice aquí. Desde el comienzo mismo practiqué la hipnosis con otro fin, además de la sugestión hipnótica. Ese otro fin era el método catártico, presente en el tema del presente libro, perdón. Aquí quisiera hacerles una distinción. Este método catártico afectó también profundamente mi formación, pero no como psicoanalista, como psicólogo. Les recuerdo, yo estudié la psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí se nos enseñaba, por ejemplo, que uno de los objetivos, así nos decían los maestros, ¿no? Uno de los objetivos de el terapeuta es hacer llorar a su paciente para provocarle catarsis. Así me lo enseñaron a mí en la facultad. Naturalmente, y digo yo también de forma muy inocente, seguí esa enseñanza, pero no es así, no es así. Y de hecho, por mucho que ustedes podrían culparme, al menos durante mis primeras experiencias supervisado ya con doctores, de haberme entregado yo a una malinterpretación de la práctica del psicoanálisis y de la psicología, esta creencia, digámoslo así,
ver en el llanto como un alivio automático, la encontré también en muchos doctores, ¿eh? No estoy hablándoles y no voy a darles ahorita nombres, pero muchos de mis maestros, ya con doctorados de terapias, diversas terapias, ¿no? Veían en el llanto inmediatamente una catarsis. Eso no es así, les anticipo. Eso es una mala interpretación, incluso hasta peligrosa de la teoría. Ujú. Vamos a verlo y ahí también les voy a hacer algunos comentarios que estoy seguro les serán útiles, no solo en una práctica clínica, psicológica o psicoanalítica, no, sino ya en la vida diaria. No se trata de hacer llorar. Hay también mucha gente cruel que, digamos, se apoya en una malinterpretación de la teoría para hacer llorar a la gente. En todo caso, yo les invitaría a tomar una especie de alivio que la gente se procura a través de la manifestación de sus emociones, pero sería una manifestación natural, ajá, no provocada. No se trata de hacer llorar a la gente, ni de hacerla reír, ni de provocar determinadas manifestaciones afectivas, ¿no? Eso no es la catarsis, pero ya lo abordaremos poco a poco en su momento. Continúo con la lectura de James Strachey. Nos dice, el caso de la señora Emmy von N. Fue, según nos aclara Freud, el primero que él trató por el método catártico. Aquí James Strachey nos hace la nota número 2 que dice, una puntualización hecha en la página 121 parece indicar en cambio que el caso de la señorita Casil M., mencionado algo más adelante, precedió al de la señorita Emmy. No obstante, tal vez esta impresión proceda de que en ese lugar el texto no es suficientemente preciso. Y aquí otra observación rápida de James Strachey. Yo los invitaría más que hacer una lectura ordenada en cuestión cronológica, busquen los fundamentos de los conceptos, busquen los fundamentos de las experiencias, busquen los fundamentos de la clínica, de la práctica, ajá, de la teoría, pero no para recitarlos como, como loros. Busquen el espíritu del psicoanálisis, más allá que los datos históricos, ¿cómo decirlo? Más allá de una lectura obsesiva que pudiéramos hacer de Sigmund Freud. No importa realmente, al menos para mí no. Sí, las fechas. Una fecha podría detenernos un poco, pero no quiere decir nada realmente. Voy a continuar. Dice, en una nota al pie agregada al libro en 1924, circunscribe esta afirmación diciendo que el primer caso en que usó el método catártico en amplia medida, no, otra vez, en una nota al pie agregada al libro en 1924, circunscribe esta afirmación diciendo que fue el primer caso en que usó el método en amplia medida. Y es cierto que en esa fecha temprana seguía empleando de continuo la hipnosis en forma convencional, con el objeto de efectuar sugestiones terapéuticas directas, ¿vale? De hecho, por esa época, su interés en la sugestión hipnótica era lo suficientemente intenso como para llevarlo a traducir uno de los libros de Bernheim en 1888 y otro en 1892, así como realizar en el verano de 1889 una visita de algunas semanas a las clínicas de Lieblaut y Bernheim en Nancy. En Nancy es una región, ¿vale? Es un lugar. Continúo. El grado en que usó la sugestión terapéutica en el caso de la señora Emmy se aprecia muy claramente en su informe diario sobre las 2 o 3 primeras semanas de tratamiento, reproducido por él a partir de las, entre comillas, las notas que noche tras noche redacté. Por desgracia, no podemos averiguar con certeza cuándo comenzó dicho tratamiento. Véase el apéndice A, ubicado en la página 311. Pudo haber sido en mayo de 1888 o de 1889, o sea, alrededor de 4 o alrededor de 16 meses después que, entre comillas, abandonara la hipnosis.
Finalizó el tratamiento un año más tarde, en el verano de 1889 o de 1890. En cualquiera de ambas alternativas, un lapso considerable se extiende antes del comienzo del siguiente historial clínico, en orden cronológico, aunque no de presentación en este libro. Nos referimos al caso de la señorita Elizabeth von R., iniciado en el otoño de 1892, y que Freud describe como su, entre comillas, primer análisis completo de una histeria. Pronto le siguió el de Miss Lucy R., comenzado a finales del mismo año. Y aquí la nota número 3 de James Strachey que nos dice, anotemos que estos dos análisis apenas habían comenzado en el momento de publicarse el texto Comunicación Preliminar. Continúa James Strachey, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Un segundo, no sé por qué. Se ha cerrado el archivo. Ahí está. Aquí está. Pronto le siguió el de Lucy R., comenzado a finales del mismo año, retomo. El caso restante, el de Catarina, así se le conoce, no tiene una fecha precisa, pero en el intervalo entre 1889 y 1892, Freud tuvo sin duda experiencia con otros casos. En particular, el de la señora Casil M. Viene otra cita de Sigmund Freud, a quien llegué a conocer mucho más a fondo que a cualquiera otra de las pacientes aquí mencionadas, aunque no pudo informar en detalle sobre ella debido a circunstancias personales. Esto fue entre comillas, realmente no sabemos a qué se refiere Sigmund Freud con esas circunstancias personales. Continúo. Sin embargo, sobre ella, es decir, sobre Casil M., Sin embargo, tanto él como Breuer aluden con frecuencia a ella en el curso del libro y Freud nos dice que, entre comillas, fue la observación de este singular caso en comunidad con Breuer la ocasión inmediata para que publicáramos nuestra comunicación preliminar. La nota 4 de James Strachey es una nota larga. Dice al respecto de Casil M., ¿vale? El problema de averiguar cuándo empezó Freud a utilizar el método catártico se complica aún más por una declaración suya efectuada en 1916, en las circunstancias que pasamos a relatar. En el Congreso Médico Internacional celebrado en Londres en 1913, cobró notoriedad el absurdo, indocumentado e injusto ataque que lanzó Pierre Janet contra Freud y el psicoanálisis. Una réplica de Ernest Jones se publicó en Journal of Abnormal Psychology, cuya traducción en alemán apareció en International Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse. Disculpen mi alemán, voy a continuar, ¿vale? En el curso de su diatriba, Pierre Janet dijo que lo poco que había de valioso en el psicoanálisis provenía enteramente de sus propios escritos anteriores. Al refutar esto, Jones señaló que si bien era cierto que la publicación efectiva de los hallazgos de Breuer y Freud fue posterior a los de Janet, dados a conocer en 1889. La labor clínica en que el primer artículo de aquello se basaba precedió en varios años a la de este. Es decir, Pierre Janet decía que el psicoanálisis era un robo de él, ¿vale? Que le habían robado sus ideas. Ernest Jones, que era un discípulo de Sigmund Freud, le dijo, no, ellos escribieron esto antes que tú, ¿vale? Continúa, y esta es una cita de Ernest Jones. La cooperación entre ambos autores, es decir, Breuer y Freud, fue anterior en 10 años a su primera publicación, se refiere a la primera publicación de Pierre Janet. Y en los estudios sobre la histeria se dice expresamente que uno de los casos sobre los que allí se informa fue tratado con el método catártico más de 14 años de la fecha de publicación. En este lugar de la traducción alemana, una nota al pie con la firma Freud rezaba así. Es decir, viene una nota de Freud. Nota del editor. Me veo obligado a rectificar al Dr. Jones en un punto que es inesencial para su polémica, pero tiene importancia para mí. Todo lo dicho acerca de la prioridad e independencia del trabajo que luego se llamaría psicoanalítico, entre comillas, conserva su validez, pero se refiere exclusivamente al logro de Breuer.
Mi participación solo comenzó en 1891-1892, es decir, en algún momento entre estos años. Continúa Freud. Los préstamos que yo he tomado no los he recibido de Janet, sino de Breuer, como muchas veces lo he reconocido públicamente. Ahí finaliza la cita de Freud. Continúa James Strachey. La fecha que aquí da Freud es enigmática, es decir, 1891-92. En 1891 ya habían pasado 2 o 3 años desde el comienzo del caso de Emmy von N. y aún faltaba un año para el de Elizabeth von R. Ahí finaliza la nota número 4 de James Strachey. Entonces regresamos digamos, el texto principal, que trataba sobre la noticia histórica de los estudios sobre la histeria, ¿vale? Estamos hablando del caso de Casil M. ¿Cuándo viene la nota larga? Continúan James Strachey. Los borradores de este célebre trabajo que constituye la primera parte del libro comenzaron a prepararse en junio de 1892. En una carta a Wilhelm Fliess, del 28 de junio, en la carta número 9, Freud anunciaba que, entre comillas, Breuer concordó en que la teoría de la abreacción y los otros hallazgos sobre la histeria a que llegamos en forma conjunta sean dados a conocer también en forma conjunta en una publicación pormenorizada. Continúa más adelante, dice James Strachey, viene otra cita de Sigmund Freud. Una parte de ella, que al principio yo quería escribir solo, está terminada. Es evidente, dice James Strachey, es evidente que esa parte terminada del trabajo a la que vuelve a referirse en una carta a Breuer, escrita el día siguiente, el 29 de junio de 1892, dice, es otra cita de Freud, la satisfacción con que le alcancé a usted despreocupadamente mis pocas páginas ha dejado sitio al malestar. Aquí ya no entendí. Esto se lo dijo Freud a Breuer, no a Wilhelm Fliess. ¿Por qué ese malestar? En lo que sigue de la carta, dice James Strachey, Freud hace un muy apretado resumen del contenido que propone para el trabajo. Tenemos después la nota al pie agregada por Freud a su traducción de un volumen de las Leçons du Mardi, o Lecciones del martes de Charcot, que recordemos, ese texto creo que también está, sí, lo encontramos en el volumen 1, página 171 a la 172. Ese texto ya lo encontrarán aquí en este espacio, ¿vale? Lecciones del Marte o Comentarios a Lecciones del Martes, me parece, creo que se llama. Allí en 3 breves párrafos se sintetizan las tesis de la comunicación preliminar, es decir, de un texto que vamos a abordar pronto, y se dice que esta comunicación ha sido comenzada. Ok, vamos a continuar. Aquí James Strachey nos hace la observación número 5 que dice, resulta imposible establecer con precisión la fecha de esta nota. No es necesario, señor Strachey, al menos no desde mi punto de vista. Pues si bien el prólogo de Freud a su traducción está datado en junio de 1892, la obra se publicó en varias partes, la última de las cuales no pudo haber aparecido antes de fines de mayo de 1894. No obstante, como esta nota figura en una de las primeras páginas del libro, puede estimarse con bastante certidumbre que data del verano o del otoño de 1892. Finaliza la nota número 5 de James Strachey y continuamos el capítulo número 1, ¿vale? Dice, aparte de lo que hemos mencionado, han sobrevivido otros 2 bosquejos un poco más elaborados. Observación número 6. Ambos son recogidos en el primer volumen de la Standard Edition. Continúo. A ver dónde me quedé. Aquí está. El primero de estos bosquejos era, en letra manuscrita de Freud, aunque se declara como que fue escrito junto con Breuer, lleva como fecha fines de noviembre de 1892. Se ocupa de los ataques histéricos y su contenido fue incluido en su mayoría con otras palabras en la sección 4 del texto, comunicación preliminar. Sin embargo, se le suprimió inexplicablemente un párrafo importante, tocante al, entre comillas, principio de constancia. Y en este libro solo Breuer se refiere al tema.
en la tercera parte. Existe, en fin, la nota titulada 3, así viene, simplemente está escrito como el número 3 romano, sin fecha. En esta nota se examinan los, entre comillas, estados hipnoides, se cierran comillas, y la disociación histérica. Disociación quiere decir separación de dos asociaciones, ¿no? Separación de, digámoslo así, una separación. Pero ¿cuál sería la diferencia entre disociación y entre la escisión? Vamos a dejarlo ahí pendiente. Ustedes pueden buscar por su parte una definición de esta palabra disociación. Está estrechamente vinculada con la sección 3 del trabajo publicado. Si gustan, también pueden dejar pendiente esa definición de la palabra disociación. Seguramente lo veremos a fondo más a detalle. El 18 de diciembre de 1892, Freud le escribió a Fliess en la carta número 11. Me encanta poder decirte que nuestra teoría de la histeria, con reminiscencia, abreacción y etcétera, va a aparecer el 1 de enero de 1893 en Neurologist Central Blatt. Era una revista, si mal no recuerdo, de neurología, una revista alemana o de Viena. Bajo la forma de una minuciosa comunicación preliminar. Ha significado una larga batalla con mi colega. El trabajo, fechado en diciembre de 1892, apareció en verdad, es decir, esto ya son palabras de James Strachey, apareció en verdad en 2 números de la revista, de la Central Blatt. Las 2 primeras secciones el 1 de enero y las 3 restantes el 15 de enero. La Neurologist Central Blatt se publicaba quincenalmente en Berlín, ¿ok? Y la, entre comillas, comunicación preliminar fue casi inmediato reimpresa en su totalidad en Wiener Medizins-Blätter, que debe ser otro semanario, otra publicación alemana sobre medicina, ¿vale? De Viena los días 19 y 26 de enero. ¿Qué año? ¿Lo repiten por aquí? 1893, vale. Aquí está. El 11 de enero, repito, 1893, cuando el trabajo solo había sido publicado a medias, Freud dio una conferencia sobre el tema en Bernes Mediziner, en el Club de Medicina de Viena. La versión taquigráfica completa de la conferencia, revisada por el conferencista, apareció el 22 y 29 de enero en Wiener Medizins Press, es decir, periódico de la Sociedad de Médica de Viena, ¿vale? La conferencia abarcó aproximadamente la misma temática del trabajo escrito, pero el tratamiento del material fue muy distinto, mucho menos formal, como más informal, como más de todos los días, como más de hola, ¿cómo estás? No se trata de una cuestión tan seria. Continúa el texto, el capítulo número 1. La publicación del trabajo no parece haber producido efectos manifiestos muy grandes en Viena o Alemania. En Francia, en cambio, como informó Freud a Fliess en su carta del 10 de julio de 1893, la carta número 13, mereció una mención favorable de Janet, cuya resistencia hacia las ideas de Freud no se desplegaría sino más tarde. Janet incluyó una larga y sumamente laudatoria reseña de la comunicación preliminar, es decir, el texto de la comunicación preliminar, en su artículo es en francés. Aquí está la traducción, dice, algunas definiciones recientes de la histeria, publicado en Archives de Neurologie, los archivos de neurología, en julio de 1893. Este artículo fue utilizado por él como capítulo final de su libro, L'état mental de l'hystérique, los estados mentales de la histeria. Continúo. Más imprevisto quizá fue el hecho de que en abril de 1893, solo 3 meses después de aparecer, entre comillas, la comunicación preliminar, aquí vienen unas siglas, F.W.H. Myers, hiciera una reseña muy completa en una reunión plenaria de la Society for Psychical Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres.
psíquicas. Aquí realmente yo no conozco a Myers y no había escuchado de esta sociedad de investigaciones psíquicas. Hasta cierto punto se oye como, no sé, algo ocultista o algo paranormal. No sé realmente. Eh, lo psíquico adquiere históricamente un matiz después del psicoanálisis, ¿vale? Pero eso ya vamos a verlo después. Continúo con la lectura. Reseña esta de Myers impresa en los Proceedings de la Sociedad en el siguiente mes de junio. También Michael Clark escribió un amplio resumen para Brain. Debe ser otra revista. Aquí no sé si sea americana o sea británica. No lo dice el texto. Continúo. Pero la reacción más sorprendente e insólita fue la traducción completa de la comunicación preliminar al español, aparecida en febrero y marzo de 1893 en la Gaceta Médica de Granada. Ándale. La próxima tarea de los autores consistió en la preparación del material de los casos y ya el 7 de febrero de 1894, Freud decía que el libro estaba, viene la cita de Freud, semiterminado. Lo que queda por hacer es solo una pequeña minoría de los historiales clínicos y 2 capítulos generales. Ahí se cierra la cita. Continúa James Strachey. En un pasaje inédito de la carta del 21 de mayo menciona que está escribiendo el último historial y el 22 de junio, la carta 19, da una lista de lo que ha de contener este libro con Breuer. 5 historiales clínicos, un ensayo suyo sobre las teorías de la histeria, resumen y crítica, con el cual, dice Freud, yo no tengo nada que ver, y uno mío sobre terapia que todavía no he comenzado. Ahí finaliza la cita de Freud. Luego de esto, la actividad evidentemente se suspendió, pues recién el 4 de marzo de 1895, en la carta 22, nos podemos dar cuenta de esto, escribe que está, entre comillas, trabajando a toda prisa en el ensayo sobre la terapia de la histeria. Ahí se cierra la cita. Concluido el día 13 de ese mes, en una carta inédita. No recuerdo que esta carta inédita se haya incluido, pero vamos a dejarlo así, vamos a continuar. En otra carta inédita del 10 de abril, le envía a Fliss la segunda mitad de las pruebas del libro y al día siguiente le dice que este verá la luz dentro de 3 semanas. Los estudios sobre la histeria parecen haber sido publicados en mayo de 1895, aunque en ellos no figura la fecha exacta. El libro fue acogido desfavorablemente en los círculos médicos alemanes. Por ejemplo, el conocido neurólogo Adolf von Struppel escribió una reseña sumamente crítica. Aquí viene una publicación, no me da mucha pena leerlo en alemán, lo podrán encontrar en la página 10 del segundo volumen. En cambio, continúo con el texto, un autor no médico, Alfred von Berger, más tarde director del Burgtheater de Viena, lo elogió en Neue, debe ser la prensa nueva y libre del 2 de febrero de 1896. Continúo. En Inglaterra, Michael Clark le dedicó una larga y apreciativa nota en Brain, en este semanario, periódico, revista, no lo sé. Y Myers, que ya lo habíamos mencionado, no sé el nombre completo de Myers, dice, volvió a mostrar su interés por la obra en una conferencia de considerable extensión pronunciada en marzo de 1897 e incluida luego en su libro Human Personality and Its Survival from Bodily Death. Ándale, eso sí está totalmente como paranormal. En español se leería como Personalidad humana y su sobrevivencia a la muerte corporal. Así está escrito y eso no vino de Freud, sino de Myers, ¿vale? Voy a continuar, ya estamos por terminar este primer capítulo, me parece que faltan otros 2. Dice James Strachey, pasaron más de 10 años antes de que se hiciera sentir la necesidad de una segunda edición y para entonces los caminos de ambos autores se habían apartado entre sí. En mayo de 1906, Breuer escribió a Freud diciéndole que concordaba en reimprimir la obra, pero la conveniencia de que ésta llevase un nuevo prólogo conjunto dio lugar a discrepancias, es decir, una separación de criterios. Hubo nuevas demoras y finalmente, como se verá, cada uno escribió un prólogo por separado.
Estos prólogos llevan como fecha julio de 1908, si bien la segunda edición no apareció realmente hasta 1909. En esta y las posteriores reediciones, el texto permaneció inalterado, pero en 1924 Freud escribió algunas notas al pie adicionales para el volumen de la Gesamtschriften, publicado en 1925, en que se reimprimió la parte de los estudios correspondiente a su pluma, es decir, de su propia letra, e introdujo uno o dos pequeños cambios en el texto. Capítulo número 2. Importancia de los estudios sobre la histeria para el psicoanálisis. Suele considerarse a los estudios sobre la histeria el punto de partida del psicoanálisis. Vale la pena examinar brevemente si esto es verdad y en qué aspectos lo es. A fines de este examen dejaremos de lado qué porción de la obra es atribuible a cada autor, de lo cual nos ocuparemos más adelante, y trataremos al libro como una totalidad. Para indagar la importancia de los estudios en el desarrollo subsiguiente del psicoanálisis, conviene dividir la cuestión en dos partes, aunque esta división sea por fuerza artificial. ¿Hasta qué punto y de qué manera las técnicas descritas en los estudios y los hallazgos clínicos a que condujeron allanaron el camino para la práctica del psicoanálisis? ¿Hasta qué punto las concepciones teóricas aquí propuestas fueron incorporadas por Freud a sus doctrinas posteriores? Rara vez se aprecia en grado suficiente que quizá el más importante de los logros de Freud fue su invención del primer instrumento para el examen científico de la mente humana. Uno de los rasgos más fascinantes del presente volumen es que, permítame un segundo, esto que acabo de leer es importante para mí. Voy a hacer una pequeña nota acerca de la ciencia y el psicoanálisis. Permítame un segundo. Estoy en la página número 11. Bien, voy a continuar ahora. Sí, dice James Strachey, uno de los rasgos más fascinantes del presente volumen es que nos permite rastrear las etapas iniciales del desarrollo de ese instrumento. Aquí, antes de continuar, les recuerdo, ese instrumento es la asociación libre. Pero vamos a dejarle el texto, ¿vale? Para que no lo presente el mismo Freud en su momento. No solo narra, dice James Strachey, no solo narra cómo fueron superados una serie de obstáculos, sino la historia del descubrimiento de esos obstáculos que debían ser superados. Anna O., la paciente de Breuer, puso de relieve y superó ella misma el primero de esos obstáculos, la amnesia característica del paciente histérico. Cuando se trajo a la luz la existencia de esta amnesia, de inmediato se advirtió que el contenido psíquico manifiesto de la paciente no lo era todo, que había detrás un contenido psíquico inconsciente. Así pues, desde el principio quedó en claro que el problema no consistía meramente en la investigación de procesos psíquicos conscientes, para los cuales bastarían los métodos de indagación ordinarios de la vida cotidiana. Si también había procesos psíquicos inconscientes, se requería a todas luces un instrumento especial. El instrumento obvio para ese propósito era la sugestión hipnótica, utilizada no con fines directamente terapéuticos, sino para persuadir al paciente a que produjera material oriundo de la región inconsciente de la psique. Con Anna O. apenas se hizo necesario recurrir a este medio. Ella producía torrentes de material de su inconsciente y todo lo que Breuer tenía que hacer era sentarse a su lado y escucharla sin interrumpirla. Pero no siempre esto era tan sencillo como parece. En el historial de la señora Emmy, muestra en muchos puntos cuán difícil le resultaba a Freud adaptarse a este nuevo uso de la sugestión hipnótica y atender a todo lo que la paciente tenía que decir sin tratar de interferir ni buscar ningún atajo. Por lo demás, no todos los histéricos eran tan accesibles como Anna O. Y no con cualquiera se obtenía con tanta prontitud la hipnosis profunda en que ella caía, aparentemente por voluntad propia. Y aquí surgió un nuevo obstáculo. Freud nos dice que estaba lejos de ser un adepto del hipnotismo. En este libro nos relata varias veces cómo eludió esta dificultad, cómo reconoció poco a poco a sus tentativas de producir la hipnosis,
cómo renunció poco a poco a sus tentativas de producir la hipnosis y se contentó con llevar a sus pacientes a un estado de, entre comillas, concentración, recurriendo ocasionalmente a la técnica de la presión sobre la frente. Esto, ya lo veremos, es una práctica, digámoslo así, literal. Freud ponía sobre sus pacientes, sobre sus primeros pacientes, su dedo y le pedía concentrarse en la presión que ejercía, ¿vale? Y esto ya lo explicará más a detalle un poco más adelante. Continúa James Strachey, dice, pero justamente fue su abandono del hipnotismo lo que amplió aún más su intelección de los procesos psíquicos, revelándole la presencia de otro obstáculo, la resistencia de los pacientes al tratamiento, su renuncia a cooperar a su propia curación. ¿Cómo habría de abordarse esa renuencia? ¿Debía sugerirse o exigir a viva voz que se la depusiera, es decir, que se la cediera, que se curara básicamente? Y fíjense, eso lo vivió un médico. Continúo. O simplemente debía investigársela, como a otros fenómenos psíquicos. La elección de este segundo camino llevó a Freud directamente al mundo desconocido que exploraría durante todo el resto de su vida. En los años inmediatamente posteriores a los estudios sobre la histeria, Freud abandonó cada vez más la mecánica de la sugestión deliberada y pasó a configurar en el flujo, y pasó a confiar en el flujo de, entre comillas, asociaciones libres de los pacientes. Esto abrió el camino para el análisis de los sueños, y el análisis de los sueños le permitió, en primer lugar, inteligir el funcionamiento del proceso primario de la psique y la forma en que influye en la producción de nuestros pensamientos más accesibles. Quedó así en posesión de un nuevo expediente técnico, la interpretación. Pero, en segundo lugar, el análisis de los sueños posibilitó su propio autoanálisis y sus consecuentes descubrimientos de la sexualidad infantil y del complejo de Edipo. Todo esto, salvo unos pocos y vagos indicios, era aún cosa del futuro. Pero ya en las últimas páginas de este libro se había topado con otro obstáculo que se levantaba en el camino del investigador, la transferencia. Tuvo un atisbo de su formidable poder y tal vez incluso comenzó a advertir que no solo era un obstáculo, sino que sería otro de los principales instrumentos de la técnica psicoanalítica. En lo fundamental, la posición teórica adoptada por los autores de la comunicación preliminar parece a primera vista simple. Afirman que en el decurso normal, si una vivencia es acompañada por un gran monto de afecto, ese afecto o bien es descargado en una variedad de actos reflejos conscientes o bien desaparece gradualmente por asociación con otro material psíquico consciente. Pero en el caso de los pacientes histéricos, por razones que enseguida elucidaremos, no sucede ni una cosa ni la otra. El afecto permanece estrangulado y el recuerdo de la vivencia a la que está adherido es suprimido de la conciencia. A partir de entonces, el recuerdo afectivo se exterioriza en síntomas histéricos que pueden considerarse, entre comillas, símbolos mnémicos, M-N-E, mnémicos, o sea, símbolos del recuerdo sofocado. Para explicar esta formación patológica se ofrecen dos razones principales. Una es que la vivencia original tuvo lugar hallándose el sujeto en un particular estado de disociación mental, que se describe como, entre comillas, estado hipnoide. La otra es que el yo del sujeto, considerando que esa vivencia era inconciliable con él, debió defenderse de ella. Aquí defenderse está entre comillas. Ajá. En ambos casos, la eficacia terapéutica del procedimiento catártico, entre comillas, dice, se justifica con igual fundamentación. Si la vivencia original junto con su afecto puede ser traída a la conciencia, el afecto es, por ese mismo hecho, descargado o, entre comillas, abreaccionado. La fuerza que ha mantenido al síntoma deja de operar y el síntoma desaparece. Aquí me llama la atención que se comienza a usar un lenguaje cada vez más especializado. Pero vamos a tratar de mantenerlo en lo posible, lo más claro posible, lo más directo, lo más sencillo que sea para fines de exposición. Continúo.
Todo esto resulta muy evidente, pero si se medita un poco, muchas cosas quedan inexplicadas. ¿Por qué un afecto tiene necesidad de descargarse? Esto es, entre comillas, descargarse. ¿Y por qué son tan enormes las consecuencias de que no se descargue? Estos problemas subyacentes no se examinarían para nada en la comunicación preliminar, si bien ya se habían aludido a ellos brevemente en dos bosquejos póstumos, y existía una hipótesis que suministraba una explicación. Curiosamente, esta hipótesis omitida en la comunicación preliminar fue de hecho expuesta por Freud en su conferencia del 11 de enero de 1893. Volvió a mencionarla al final de su primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa. Esto lo encontraremos en el volumen 3, página 61, donde declara expresamente que ella está en la base de la teoría de la abreacción presentada en la comunicación preliminar de un año atrás. Pero esta hipótesis básica fue por primera vez expuesta formalmente y bautizada en la segunda sección de la contribución de Breuer para el presente volumen. Es interesante que esta, la más fundamental de las teorías de Freud, fuera examinada a fondo, en primer lugar, por Breuer. Cierto es que atribuyéndosela a aquel. Y que, si bien ocasionalmente Freud volvió a ocuparse de ella, en las páginas iniciales de Pulsiones y Destinos de Pulsión, esto está en el volumen 14, no la mencionará de manera explícita hasta el texto Más allá del principio del placer. No me acuerdo en qué está, creo que está en el volumen 20. Realmente no me acuerdo y aquí no dice. Continúa James Strachey. Como ahora sabemos, se refirió a esa hipótesis y le dio nombre en una comunicación a Fliess, de fecha incierta, tal vez 1894. Esto es en el manuscrito D. Volumen 1, página 226, y bajo otro nombre. La examinó detenidamente en el texto Proyecto de Psicología, o también el Proyecto de Psicología para Neurólogos, que es el texto que finaliza el primer tomo de la obra completa. Este texto ya lo compartimos en este espacio, ¿vale? Escrito pocos meses después de la publicación de los estudios sobre la histeria. Mira, en el manuscrito, pero el manuscrito D y el proyecto de psicología salieron a la estampa solo 55 años más tarde. Ah, claro, es decir, estos dos textos, el manuscrito D y el proyecto de psicología, fueron textos póstumos. Y debo también recordarles que esos textos Freud no quería que se publicaran, pero vamos a dejarlo hasta ahí, ¿vale? Voy a continuar con el texto. El principio de constancia, esto entre comillas, tal el nombre que recibió la hipótesis, es decir, esta hipótesis se llamaba, o Freud le puso, principio de constancia. Y dice, puede definirse en términos empleados por Freud, más en el texto, más allá del principio del placer. Aquí nos dice que está en el volumen 8, pero yo no recuerdo que sea el volumen 8 de Sigmund Freud, el principio del placer, es uno de sus últimos textos. Dice Freud, el aparato anímico se afana por mantener lo más baja posible, o al menos constante, la cantidad de excitación presente en él. Breuer la formula en términos muy similares, pero con un sesgo neurológico. Lo que sigue es una cita de Breuer. La tendencia a mantener constante la excitación intracerebral, es decir, dentro del cerebro. Aquí James Strachey hace la nota número 8 que dice, en la conferencia del 11 de enero de 1893, Freud enunció este principio como sigue. Si un ser humano experimenta una impresión psíquica, en su sistema nervioso se acrecienta algo que por el momento llamaremos la, entre comillas, suma de excitación. Se cierran comillas. Ahora bien, en todo individuo para la conservación de su salud existe el afán de volver a empequeñecer esa suma de excitación. Esto lo encontraremos en el volumen 3, página 37. Continúo con la lectura que dice, hablando del principio de constancia, ¿vale? En sus esclarecimientos de las páginas 212 y siguiente, argumenta que los afectos deben su importancia en la etiología de la histeria al hecho de ir acompañados por la producción de grandes cantidades de excitación y que éstas, a su vez, exigen ser descargadas de acuerdo con el principio de constancia. Análogamente, es decir, al mismo tiempo, las vivencias traumáticas deben su fuerza patógena a que producen cantidades de excitación demasiado grandes para ser tramitadas de manera normal. De este modo,
La posición teórica esencial que sustenta los estudios sobre la histeria es que la necesidad clínica de abreaccionar el afecto y los resultados patógenos de su estrangulamiento se explican por la tendencia, más general aún, expresada por el principio de constancia, a mantener constante la cantidad de excitación. ¿Está complicado? No, esto realmente no está tan complicado, si me lo preguntan, ¿no? Es cuestión de escucharlo. Es cuestión también de prestarse, no al decir de Freud, sino a lo que genera en nosotros. Voy a continuar con el texto. Se ha dicho a menudo que los autores de los estudios sobre la histeria atribuyeron los fenómenos de la histeria solo a los traumas y a sus inerradicables recuerdos. Es decir, que era una crítica, ¿no? Los histéricos están traumados y están traumados por sus recuerdos y eso no se les puede borrar. Eso es lo que se criticaba. Y que no fue sino hasta más tarde cuando Freud, al desplazar el acento de los traumas infantiles a las fantasías infantiles, llegó a su trascendente concepción dinámica de los procesos psíquicos. No obstante, de lo dicho se infiere que una hipótesis dinámica, bajo la forma del principio de constancia, ya estaba implícita en la teoría del trauma y la abreacción. Y cuando llegó el momento de ampliar los horizontes y de atribuir una importancia mucho mayor a la pulsión que a la vivencia, no hubo necesidad de modificar la hipótesis básica. En verdad, eso es importante, ¿eh? Y eso sí, es totalmente certero de James Strachey. Bravo. Continúa James Strachey. En verdad, ya Breuer apunta el papel que cumplen, entre comillas, las grandes necesidades fisiológicas y pulsiones del organismo, se cierra comillas, en cuanto a provocar aumentos de excitación que exigen la descarga, y destaca la importancia de la pulsión sexual, esto entre comillas, como, otra vez comillas, la fuente más poderosa de aumentos de excitación persistentes y como tal de neurosis. Esto es una cita de Breuer, Joseph Breuer. Continúa James Strachey. Además, la noción misma de conflicto y de represión de representaciones incompatibles se funda expresamente en la ocurrencia de aumentos de excitación displacenteros. Esto nos lleva a señalar, como lo hace Freud en Más allá del principio del placer, aquí está, este es el volumen 18, es cierto, que el propio principio de placer está íntimamente ligado al principio de constancia. Llega incluso a declarar que el principio de placer, aquí viene una cita, es una tendencia que está al servicio de una función, la de hacer que el aparato anímico quede exento de excitación o la de mantener en él constante o en el nivel mínimo posible el monto de excitación. Ahí se cierra la cita de Freud, de Más allá del principio del placer. Continúo. En este pasaje afirmaba asimismo que son exteriorizaciones del principio de constancia el carácter, entre comillas, conservador que él atribuyó a las pulsiones en sus obras posteriores. Y aquí, otra vez comillas, la compulsión de repetición. Y queda claro que la hipótesis en que se basaron estos tempranos estudios sobre la histeria seguía siendo apreciada como fundamental por Freud en sus más tardías especulaciones. Ahí acaba el capítulo 2, viene el capítulo 3, ya son pocas páginas las que nos faltan. Discrepancias entre los dos autores, el capítulo 3, ¿vale? No nos ocuparemos aquí de las relaciones personales entre Breuer y Freud, de las cuales Ernest Jones se explayó en el primer volumen de su biografía, pero sí interesa analizar brevemente sus divergencias científicas. Se hace franca mención de ellas en el prólogo a la primera edición del libro y en sus publicaciones posteriores, Freud con frecuencia las mostró mayores aún. No obstante, curiosamente, no resaltan en el libro mismo. Y aunque la comunicación preliminar es la única parte de él que señala expresamente la autoría conjunta de ambos, no es fácil atribuir con certeza a uno o al otro la responsabilidad por el origen de las otras diversas partes que componen la totalidad de la obra. Podemos con toda seguridad adjudicar a Freud
los desarrollos posteriores de la técnica, así como los cardinales conceptos teóricos de resistencia, defensa y represión a que ellos dieron lugar. Por las puntualizaciones hechas en las páginas 275 y siguientes, es fácil ver que estos conceptos fueron una consecuencia del relevo de la hipnosis por la técnica de la presión sobre la frente. El propio Freud, en su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, volumen 14, página 15, declara que, aquí viene otra cita de Freud, la doctrina de la represión es ahora el pilar fundamental sobre el que descansa el edificio del psicoanálisis. Se cierra la cita. Y acerca de la forma en que llegó a ella, da igual descripción que aquí. También expresa su creencia de haberla concebido en forma independiente, creencia ampliamente confirmada por la historia del descubrimiento. Señala en ese mismo pasaje, que un atisbo de la noción de represión se encuentra ya en Schopenhauer, cuya obra leyó empero en un momento más tardío de su vida. Y en fechas recientes se ha apuntado que la palabra alemana para represión, que es Verdrangung, le estoy latinizando, disculpen mi alemán, aparece en los escritos de Herbart en 1892, psicólogo de comienzos del siglo XIX, cuyas ideas gravitaron en muchos de los que rodeaban a Freud en esa época, en particular en Meinert. Es decir, Meinert era un médico que también estaba cerca de Sigmund Freud, su más cercano profesor de psiquiatría. Perfecto, no era solo un médico, era profesor de Freud. Continúa James Strachey. Sin embargo, ninguna de estas menciones resta originalidad en grado significativo a la teoría de Freud, de base empírica, la cual tuvo su primera expresión en la comunicación preliminar. Por su parte, es indudable que se debe a Breuer la idea de los estados hipnoides, esto entre comillas, de los que enseguida nos ocuparemos, y posiblemente los términos catarsis y abreacción. Pero muchas de las conclusiones teóricas a que se arribó en los estudios sobre la histeria deben haber sido el producto de la discusión entre los dos autores, durante los años en que colaboraron, y Breuer indica la dificultad de establecer la prioridad en tales casos. Aparte de la influencia de Charcot, sobre la cual Freud nunca dejaba de insistir, debe recordarse también que tanto Breuer como Freud adherían básicamente a la escuela de Helmholtz. Helmholtz, disculpen mi alemán, no son palabras a las que yo esté familiarizado, ¿vale? Continúo. Uno de cuyos miembros prominentes era el maestro de ambos, es decir, Ernest Bruck le dio clases tanto a Freud como a Breuer, ¿vale? Continúo. Gran parte de la teoría subyacente en los estudios sobre la histeria deriva de la doctrina sostenida por dicha escuela, en el sentido de que todos los fenómenos naturales son explicables, en última instancia, en función de fuerzas físicas y químicas. Aquí James Strachey nos hace la observación 9. Ernest Jones, en el volumen, bueno, voy a continuar. Ernest Jones, por supuesto, les invito a leer toda la biografía de Freud por Ernest Jones, examina con amplitud las ideas, las diversas influencias que posiblemente obraron sobre las concepciones de Freud. Además de los nombres mencionados en el texto, merece especial el psicofísico G. T. Fechner. La deuda que con él tenía fue reconocida por Freud en su presentación autobiográfica, volumen 20, página 55. Regreso al texto. Ya hemos visto que, aunque Breuer fue el primero en llamar al principio de constancia por ese nombre, adjudicó la hipótesis a Freud. Lo mismo hizo con el término conversión. Si bien Freud aclaró que eso solo era válido para el bautismo, es decir, para ponerle nombre, pues la concepción les vino a ambos en común. Eso está, pero muy... ¿Cómo lo habrá distinguido Freud? Digo, debió haber sido algo muy bello haber trabajado con Breuer y con Freud, por supuesto. Voy a continuar.
Hay, en cambio, varias concepciones muy importantes que parecen atribuibles con derecho a Breuer. La idea de que la alucinación consiste en una excitación retrocedente del aparato perceptivo por unas imágenes mnémicas. La tesis de que un mismo aparato no puede cumplir a la vez las funciones de la percepción y la memoria. Y por último, lo que más sorprende, el distingo entre la energía psíquica ligada o tónica y la no ligada o móvil, y el correspondiente distingo entre los procesos psíquicos primario y secundario. El uso del término Besetzung, que fue traducido al español como investidura, que en el sentido que habría de tornarse tan familiar en la teoría psicoanalítica, hace su primera aparición en la página 108. Debe con toda probabilidad atribuirse a Freud. Pero desde luego estamos hablando de probabilidades. Dejémoslo de forma indistinta, simplemente ocurre, ahí está. Es una palabra de la cual hay que ocuparse. Desde luego, el principio de constancia presupone la representación de que todo el aparato psíquico o una parte de él porta una carga de energía. Y si bien fue en este volumen donde por primera vez se utilizó el término más adelante canónico, ya antes Freud había expresado esta idea bajo otras formas. Así, en frases tales como mit Energie ausgestattet, que fue traducido al español como dotado de energía, mit einer Ergesum behaftet, que fue traducido al español como grabado por una suma de excitación, muni de un valor afectivo, traducido al español como dotado de un valor afectivo. Verschwungen von Euresgusmen. Discúlpeme alemán. Voy a leer solo, ya es la última frase en alemán. Fue traducido como desplazamientos de sumas de excitación. Todo esto fue nombrado ya en el volumen número 1, ¿vale? Bla, 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 bla. Su primera traducción de Bernheim. Simplemente una frase en alemán que fue traducida como desplazamientos de la excitabilidad dentro del sistema nervioso. Todo esto lo encontraremos en el volumen número 1, pero desde luego, al menos no es tanto de mi interés rastrear los orígenes del uso de las palabras que hace Freud. Si ustedes quieren hacerlo así, adelante. Son libres, pero bueno, continuaremos. Continúa James Strachey, pero esta última cita recuerda algo de gran importancia que puede con facilidad ser pasado por alto. A ver, James Strachey, cuéntanos. No cabe duda de que en la época en que se publicaron los estudios sobre la histeria, Freud consideraba que el término investidura era de cuño puramente fisiológico. Sí es importante. La prueba de la definición que da él en el proyecto. Otra vez, lo prueba la definición que da de él en el proyecto de psicología. Pues claro, que ya entonces ocupaba su mente, como lo muestran las cartas a Fliss, y que fue redactado apenas unos meses después. Allí, luego de describir la cantidad neurológica recientemente descubierta, no era cantidad, otra vez, me he equivocado ahí. Allí, luego de describir la entidad neurológica recientemente descubierta, la neurona, dice, si uno combina este cuadro de las neuronas con la concepción de la teoría de la cantidad, obtiene la representación de una neurona investida que está llena con cierta cantidad y otras veces puede estar vacía. Esta es una cita del proyecto de psicología que encontraremos así, pero ampliamente en el volumen número 1. También ya lo abordé en este espacio y fue un trabajo muy lindo, la verdad, lleno también de contrastes emocionales. Pero vamos a continuar con la lectura. Dice James Strachey, la forma en que se enuncia en ese mismo proyecto de psicología el principio de constancia con el nombre de principio de inercia neuronal, según el cual las neuronas procuran aliviarse de la cantidad, nos muestra el sesgo neurológico que tenían en ese periodo las teorías de Freud. Ok, vamos a dejarlo así. Continúo. Queda así revelada una notable paradoja.
Breuer, como se verá, declara su propósito de tratar el tema de la histeria en términos puramente psicológicos. Dice una cita de Breuer: en estas elucidaciones se hablará muy poco del encéfalo y nada sobre las moléculas. Los procesos psíquicos deben tratarse en el lenguaje de la psicología. Pero en realidad, este capítulo teórico se ocupa en gran medida de, entre comillas, excitaciones intracerebrales, se cierran comillas, y de analogías entre el sistema nervioso y las instalaciones eléctricas. Por otro lado, Freud aplicaba todas sus energías a la explicación de los fenómenos psíquicos en términos fisiológicos y químicos, aunque él mismo confiese, en tono algo quejumbroso, que sus historiales clínicos se leen como novelas y sus análisis son psicológicos. La verdad es que en 1895 Freud se hallaba a mitad de camino en su tránsito de las explicaciones fisiológicas de estados psicopatológicos y a su elucidación psicológica. Por una parte, proponía lo que en líneas generales se puede denominar como una explicación química de las neurosis actuales, neurastenia y neurosis de angustia, en sus dos trabajos sobre la neurosis de angustia. Por la otra parte, una elucidación psicológica en términos de, entre comillas, defensa y de, también, entre comillas, represión de la histeria y las neurosis obsesivas, en sus dos trabajos sobre las neuropsicosis de defensa. No recuerdo que eso lo hayamos compartido, pero vamos a dejarlo así, vamos a continuar. Continúa James Strachey: su formación inicial y su carrera como neurólogo hacían que se resistiese a aceptar como definitivas las explicaciones psicológicas y estaba empeñado en formular una complicada estructura de hipótesis que permitieran describir los sucesos psíquicos en términos exclusivamente neurológicos. Pues claro, era neurólogo. Este intento culminó en el proyecto de psicología y no mucho después fue abandonado. Pero hasta el fin de su vida, Freud siguió sosteniendo la etiología química de las neurosis, entre comillas, actuales, y creyendo que a la postre se descubriría el fundamento físico de todos los fenómenos mentales. Digo, yo como lector, yo como intérprete, yo como teórico, psicoanalista, hago aquí una pausa para también hacer una breve mención de mi propia elaboración, de mi propia teoría. Y es que, de acuerdo a mi lectura de la obra de Freud, esto que se dice aquí, los fenómenos mentales, no es posible ubicarlo únicamente como un fenómeno químico. Es cierto, digamos que no podemos destacar o no podemos separar de forma tajante lo físico, nuestro cuerpo, de lo psíquico. Pero tampoco es posible, en todo caso, restringir lo psíquico a lo puramente corporal. Y aquí yo no quiero apelar a un sentido, digámoslo así, metafísico de los fenómenos psíquicos, sino más bien a un sentido social. Yo no creería que solo el cuerpo puede producir la mente. Y esto lo he plasmado, no lo tengo en mi libro así, pero lo he plasmado en otro texto que ahorita no recuerdo el texto, no recuerdo el título, como la imposibilidad de un sistema nervioso de sobrevivir en un estado de aislamiento total, de estímulos, de estimulación, ¿no? En todo caso, es de hecho algo que sí he desarrollado, pero que no lo tengo a la mano, lamentablemente, que les pudiera yo explicar así a largo y tendido. No puede haber en todo caso psique si el organismo y específicamente el sistema nervioso no le es demandada su adaptación al medio ambiente. Entonces,
justamente con esta explicación es que yo no les digo Freud lo dice, es más bien como una elaboración propia. Estos fenómenos mentales tienen todo que ver, no con digámoslo así, una raíz hasta como ocultista, ¿no? Es más bien social, sociológica. Y esto yo lo abordo como una adaptación específica de la especie humana. Aquí es donde también yo me separo por completo de la psicología cognitivo-conductual. No podemos tener las mismas reacciones que otros animales, a pesar de que compartimos una biología. El ser humano se ha desarrollado socialmente y justamente a partir de nuestra integración social podemos presumir de avances que ninguna otra especie. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿vale? Y voy a continuar con la lectura, que ya estamos prontos a terminar. Fue en el interín, así está escrito, interín, no sé qué significa esa palabra, yo casi no la uso, solo gradualmente llegó a adoptar la concepción de Breuer. Este interín debe ser un periodo de tiempo, es decir, un intermedio, ¿vale? En cuanto a que los procesos psíquicos debían tratarse en el lenguaje de la psicología. No fue sino en 1905, en su libro sobre el chiste, es decir, el chiste y su relación con lo inconsciente, en volumen 8, páginas 140-41, que rechazó por primera vez expresamente todo propósito de emplear el término investidura en un sentido que no fuese psicológico y de equiparar los tractos nerviosos o las neuronas con las vías de la asociación mental. Aquí James Strachey nos hace la observación 10. Dice, una corrección que Freud se sintió obligado a hacer 30 años después, en la última oración del presente libro, pone de relieve la inestabilidad de la posición que en materia de neurología aún trataba de mantener en 1895. En esta fecha había empleado el término Nerven System, como sistema nervioso fue traducido, que en 1925 cambió por Selelen-Ben, vida anímica. Pero lo que parecía un cambio trascendental no afectó en lo más mínimo el significado de la oración. Ya en la época en que Freud escribió este trabajo, el viejo vocabulario neurológico no era más que una envoltura. Eso está bello, eso está muy bello por parte de James Strachey. Y aquí es también donde quisiera yo hacerles el comentario. Otra envoltura también es el abordaje lacaniano de la obra de Freud. No nos casemos con palabras, no nos casemos con un lenguaje complicado. Si el psicoanálisis vive una época difícil al día de hoy, es justamente herencia de Lacan. Tratemos de hacer el psicoanálisis lo más simple, lo más transmisible posible. Ajá. Lo más al alcance de mayor gente, pero también con toda su experiencia amarga. Digo, no lo hagamos como lo quiso hacer Jung, un psicoanálisis de chocolate. Vamos a continuar. Ya estamos cerca de terminar. Bueno, no tan cerca, es donde me quedé. Observación 10, un segundo, aquí está. Entonces, no hay un sustrato total, digámoslo así, para los fenómenos mentales. Ahora, dice James Strachey, ahora bien, ¿cuáles eran las discrepancias científicas esenciales entre Breuer y Freud? En su texto, Presentación autobiográfica, en el volumen 20, página 11, dice, Freud nos dice que la primera de ellas se vinculaba con la etiología de la histeria, es decir, etiología, origen de la histeria, y consistía en la contraposición de su doctrina de la defensa con la teoría de los estados hipnoides. Pero tampoco en este caso el problema está bien deslindado en el presente volumen. En la comunicación preliminar conjunta se aceptan ambas etiologías. En su capítulo teórico, Breuer evidentemente otorga preponderancia a los estados hipnoides, pero también destaca, aunque con poco menos de entusiasmo, la importancia de la defensa, entre comillas, ¿vale?
Freud parece aceptar la idea de los estados hipnoides, en su historial de Catarina y menos resueltamente en el de Elizabeth von R. Su escepticismo al respecto no se trasluce hasta la parte final. En su trabajo sobre etiología de la histeria, publicado al año siguiente, ese escepticismo adquiere expresión aún más franca y en una nota al pie de página del historial clínico de Dora, en el volumen 7, páginas 25 y 26, declara que la designación estado hipnoide es ociosa y despistante y que esa hipótesis nació por exclusiva iniciativa de Breuer. ¿Vale? Aquí de ociosa y despistante, ay, por favor, grábenselo y se los comparto con mucho cariño, no crean que es un ataque. Oh, aquí se puede englobar mucho de lo que la psicología hace del psicoanálisis. Un lenguaje ocioso y despistante. En serio, a veces, y esto se los comparto desde mi propia experiencia y opinión, a veces me parecería que el psicoanálisis, de acuerdo a la psicología, no es más que otra secta, ¿vale? Por eso mi insistencia en hacer del psicoanálisis algo transmitible, algo entendible, pero para eso hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Parte de ese trabajo lo hacemos aquí. Otra parte es, por supuesto, su propia lectura de Freud y su propia práctica. Vamos a continuar. Dice James Strachey. Sin embargo, la principal divergencia entre ambos, de nuevo, entre Freud y Breuer, sobre la cual Freud insistió más adelante, se refería al papel cumplido por las pulsiones sexuales en la causación de la histeria, aunque también en este caso, la manifestación de esa divergencia se hallará aquí menos nítida de lo que podría esperarse. La creencia de Freud en el origen sexual de la histeria puede inferirse con toda claridad de su capítulo sobre psicoterapia, pero en ningún lugar afirma, como lo haría luego, que en los casos de histeria hay invariablemente presente una etiología sexual. Observación 12 que dice, es verdad, en la cuarta parte de sus 5 conferencias sobre psicoanálisis, volumen 11, página 36, afirma categóricamente que en la época de la publicación de los estudios todavía no creía en que esto fuera así. Es decir, que todo, digamos, tratar de generalizar una hipótesis a todos los casos, ¿vale? Continúa, permítame un segundo, déjenme ver, ya estamos a 2 páginas de terminar. Vamos a echarle ganas, ya estamos muy cerca. Continúa James Strachey. Por otro lado, en varios puntos, particularmente en el largo pasaje de las páginas 255 a la 256, Breuer destaca con la mayor fuerza la importancia de la sexualidad en las neurosis. Dice, verbigracia, ya lo hemos citado, que viene una cita de Breuer, la pulsión sexual es, por cierto, la fuente más poderosa de aumentos de excitación persistentes y como tal de neurosis. Y asevera que, otra cita de Breuer, en las mujeres casadas, la gran mayoría de las neurosis graves proviene del lecho conyugal. Repito, proviene del lecho conyugal, de la cama. De ahí vienen las neurosis de las mujeres casadas, ¿vale? Esto es lo que afirmaba Breuer, no Freud, repito, Breuer, Joseph Breuer, compañero médico, otro médico que trabajó con Freud. Continúa James Strachey. Parecería que para encontrar una explicación satisfactoria sobre la disolución de esta asociación científica entre Breuer y Freud, tendríamos que buscar más allá de la letra impresa. En sus cartas a Fliess, Freud nos presenta a Breuer como un hombre lleno de dudas y reservas, siempre inseguro acerca de sus conclusiones. Un ejemplo extremo de ello se encuentra en la carta del 8 de noviembre de 1895. Esto es la carta 35. Unos meses posterior a la publicación de los estudios, dice Freud, no hace mucho Breuer pronunció un gran discurso sobre mí en el que Doctor Rencollegium. Es una palabra alemana que dice colegio médico, anunciando su conversión a la creencia en la etiología sexual de las neurosis. Es decir, Freud describe a Breuer como un sujeto que ya está dándose cuenta que su colega tiene razón. Continúa Freud, cuando lo llevé a un lado para agradecerle, destruyó mi placer diciéndome, ¡ay caray! Hasta a mí me dolió.
De todos modos, no creo en eso. Freud le dice a Fliss, ¿puedes entenderlo? Yo no puedo. Esto sí es algo como muy curioso de Breuer. Les repito y les planteo la escena. Breuer se está presentando en un auditorio, reconoce la teoría de Freud y dice, es cierta, yo como médico me consta que eso es cierto. Y esto lo dice Breuer delante de un auditorio. Pero así en lo personal, cuando Freud le dice, ay, muchas gracias, colega, es muy, muy humano de tu parte reconocerme, Breuer le dice a Freud, no es cierto, yo no te creo. Y así como, ay, carajo, pero lo acabas de decir frente a todos. Así fue. Es como Freud le cuenta íntimamente a su colega y a su amigo Wilhelm Fliess. Pero, digo, esto por supuesto no entra en el texto, no entra tampoco en un ámbito académico, sino más bien es una cuestión personal. Continúa James Strachey. Algo de este género puede leerse entre líneas en la contribución de Breuer a los estudios sobre la histeria. Nos formamos la imagen de un hombre a medias temeroso de sus propios notables descubrimientos. Era inevitable que lo desconcertase más aún la premonición de que habrían de sobrevenir descubrimientos todavía más inquietantes y no lo eran menos que Freud se sintiera a su vez estorbado e irritado por las incómodas vacilaciones de su compañero de trabajo. Esto es algo también muy importante. Ah, justamente hoy entregaba a una persona muy importante para mí, en mi trabajo, mi texto, mi libro, y me desperté con un pensamiento. Ciertamente es difícil encontrar, digámoslo así, aliados para el psicoanálisis. Más bien podría yo decirles, en términos puramente humanos, la ciencia como el amor duele. El conocimiento tiene precios que a veces cuesta asumir. No se trata de que quiera uno sostener y quiera uno empeñarse en una necedad. Lo pondré en otros términos humanos. Ningún niño quiere ser cuidado, a menos de que descubra los peligros en el mundo, y si es que esos peligros no reclaman de inicio su vida. Esto es algo muy crudo, pero es algo que mi práctica, mi abordaje, mi estudio me ha mostrado. Voy a continuar con la lectura, ¿vale? Por eso el psicoanálisis no es para cobardes. No es cualquier cosa. Se requiere mucha valentía. Decir, señalar sexualidad infantil. Eso ya es terrible para mucha gente, a pesar de que podamos traducirlo a los niños sienten. Voy a continuar, ¿vale? Dice James Strachey, sería tedioso referirse a los numerosos pasajes en que Freud alude en sus posteriores escritos a los estudios sobre la histeria y a Breuer, pero unas pocas citas ilustrarán cómo fue variando su actitud hacia ellos. En los abundantes resúmenes de sus métodos terapéuticos y teorías psicológicas que publicó durante los años que siguieron inmediatamente a la aparición de los estudios, se esforzó por poner de relieve las diferencias entre psicoanálisis. Otra vez, se esforzó por poner de relieve las diferencias entre el psicoanálisis y el método catártico, las innovaciones de la técnica, la extensión del procedimiento a otras neurosis, además de la histeria, el establecimiento del motivo de la defensa, la insistencia en una etiología sexual y, como vimos, la desestimación final de los estados hipnoides. Al llegar a la primera serie de obras fundamentales de Freud, los volúmenes sobre los sueños, las operaciones fallidas, el chiste y la sexualidad, casi no encontramos naturalmente material retrospectivo,
y hasta las 5 conferencias pronunciadas en la Clark University en 1910 no aparece ninguna amplia reseña histórica. En estas conferencias, Freud parece ansioso por dejar establecida la continuidad de su obra respecto de la de Breuer. Como la primera conferencia y gran parte de la segunda están dedicadas a una síntesis de los estudios, y la impresión que se obtiene es que no Freud, sino Breuer, había sido el verdadero fundador del psicoanálisis. De un tono muy distinto fue la siguiente extensa reseña retrospectiva. Esto fue tomado del texto Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Desde luego, el trabajo en su totalidad perseguía una intención polémica, y no es de sorprender que al bosquejar los comienzos del psicoanálisis, Freud subrayara sus divergencias con Breuer, no la deuda que tenía con él, y se retractara expresamente de haberlo considerado el creador del psicoanálisis. En ese trabajo, además, se explayó sobre la incapacidad de Breuer para enfrentar la transferencia sexual y reveló el, entre comillas, suceso adverso que puso fin al análisis de Anna O. Eso ya lo veremos, y esto está interesantísimo, ¿eh? Es tremendo. Continúa James Strachey. Vino luego lo que impresiona casi como una rectificación: la inesperada adjudicación a Breuer del distingo entre la energía psíquica ligada y no ligada, y entre los procesos primario y secundario. No hubo indicio alguno de una adjudicación así cuando estas hipótesis fueron introducidas por Freud en la interpretación de los sueños. Se la encuentra por primera vez en una nota de Lo inconsciente, esto en el volumen 14, página 182, y reaparece en el texto Más allá del principio del placer, volumen 18, páginas 26 y 30. No mucho después de la última de las obras nombradas, Freud dedicó a Breuer unas frases valorativas en el artículo con que colaboró para la enciclopedia de Marcuse. Esto en el volumen 18, página 232. Viene aquí la nota de Freud. En una sección teórica de los estudios sobre la histeria, Breuer comunicó algunas ideas especulativas acerca de los procesos de excitación que ocurren en el interior de lo anímico. Quedaron como unas orientaciones para el futuro y todavía hoy no se han apreciado cabalmente. Ahí finaliza la cita de Freud. Continúa James Strachey en una vena parecida. Escribió poco más tarde en su breve informe sobre el psicoanálisis, esto lo encontraremos en el volumen 19, página 206. Esto fue escrito para una publicación norteamericana. Dice, entre comillas, esto es cita de Freud: el método catártico es el precursor inmediato del psicoanálisis y pese a todas las aplicaciones de la experiencia y las modificaciones de la teoría, sigue contenido en él como su núcleo. Continúa James Strachey. En su próxima recapitulación histórica amplia, la presentación autobiográfica, publicada en 1925, Freud pareció adaptarse una vez más del trabajo conjunto. Freud pareció apartarse una vez más del trabajo conjunto. Viene otra cita de Freud. Si lo expuesto hasta aquí ha despertado en el lector la expectativa de que los estudios sobre la histeria serían propiedad intelectual de Breuer en todo lo esencial de su contenido material, eso es justamente lo que yo siempre he sostenido y quiero enunciar otra vez aquí. En la teoría ensayada por el libro, yo colaboré en una medida que hoy ya no es determinable. Esa teoría es modesta y no va mucho más allá de la expresión inmediata de las observaciones. Ahí finaliza la cita de Freud. Agregando, dice Strachey, agregando más tarde que, es decir, regresando a Freud, a partir de los estudios sobre la histeria, no se habría podido colegir con facilidad el valor de la sexualidad para la etiología de las neurosis. Esto lo encontraremos en el volumen 20, esta presentación autobiográfica. James Strachey dice, y refiriendo nuevamente la renuencia de Breuer a reconocer el factor de la sexualidad, ¿vale? Breuer murió al poco tiempo de publicado ese trabajo y tal vez sea apropiado poner fin a esta introducción a la obra común con una cita tomada de la nota necrológica en que dicha oportunidad le dedicó Freud en 1925. Tras señalar las reservas de Breuer en dar a conocer los estudios sobre la histeria y destacar que su propio mérito consistió esencialmente en moverlo a que los publicara, prosigue Freud, viene la cita de Freud,
en la época en que se dio a mi influencia y preparaba la edición de los estudios sobre la histeria, parecía haber reafirmado su juicio acerca de su significación, es decir, de su importancia. Entonces expresó, es decir, vienen unas palabras de Breuer citadas por Freud: yo creo que esto es lo más importante que nosotros dos tendremos para comunicar al mundo. Esas eran palabras de Breuer. Continúa Sigmund Freud. Además, el historial clínico de su primer caso, esto es el de Ana O., Breuer contribuyó en los estudios sobre la histeria con un ensayo teórico que está muy lejos de haber perimido, es decir, como muerto, como cesado, como que haber pasado sin ningún eco. Continúa Freud, más bien oculta ideas y sugerencias que todavía no han sido valoradas suficientemente. Quien ahonde en ese ensayo especulativo se formará una certera impresión de la talla espiritual de este hombre. Qué bello. Cuyo interés investigador, por desdicha, se consagró a la psicopatología solo durante un breve episodio de su larga vida. Ahí finaliza toda la introducción de James Strachey, y qué bárbaro Freud al reconocer, digamos, de esta manera a Breuer. Puede ser que Breuer no haya tenido, digamos, el valor de haber sostenido su propia contribución, pero era sin duda una persona notable. Y lo repito, debe haber sido hermoso trabajar con ellos. Vamos a dejar hasta aquí. Ha sido una lectura bastante larga, pero muy rica también. Ya, sin más que decir, les dejo. Cuídense. Nos veo pronto.